Como se preguntaba ahí, se habla algo sobre la identidad de los 7 rayos, cómo cada cual puede comprender cuál es su rayo, lo cual es muy difícil, porque incluso hay ciertos iniciados que no saben todavía, quizá por razones kármicas, cuál es su rayo, el rayo de su alma me refiero, porque en cierta iniciación, en la tercera, se comunica el rayo del alma, y en la quinta iniciación se da al iniciado el rayo de la mónada. Por lo tanto, hablar de especular sobre los rayos es difícil. Ahora bien, lo que hay que hacer es tener una idea exacta de cómo se manifiestan los rayos, cuál es su cualidad característica, que es la cualidad característica de un logos planetario, o de un espíritu ante el trono, o de un hombre celestial, el señor de un esquema terrestre. Estos son, digamos, los 7 rayos que están en nuestro sistema solar. Entonces yo creo que cada cual, si se analiza honestamente, sabrá exactamente cuál es su rayo, su tendencia, no vamos a decir rayo, su tendencia natural. No, es que no hablamos de rayos porque ya digo que es difícil el rayo, es la tendencia de la personalidad, la tendencia de la mente, que fijaos bien lo que habló Ramón ayer, que habló de las tendencias del rayo. Y fijaos bien que una personalidad tiene 3 rayos, el de la mente, el del cuerpo emocional y luego del cuerpo físico. El de la mente inferior, digamos, la unidad mental, hasta aquí es el rayo, digamos, de la personalidad. Luego hay un rayo que es el rayo del ego, que es de la personalidad integrada, que está en contacto con el ego, más el rayo del propio ego o el ego en su propio plano, que es el ángel solar. Y todavía hay el rayo de la mónada. El rayo de la mónada pues está, yo creo, más allá de nuestras posibilidades. Pero todos sabemos si somos místicos, si somos intelectuales, si nuestras acciones tienden hacia el altruismo, si somos pesimistas, si somos optimistas, si tenemos tendencia a la síntesis o bien estamos tratando con especulaciones mentales. Cuando hablo de la tendencia a la síntesis, hablo del primer rayo, el rayo sintetizador de todos. Un rayo que, como decía ayer Ramón, no existe todavía en manifestación. Existen subrayos del segundo rayo. Es decir, que el primer rayo en nuestro universo es un subrayo, digamos, del primer rayo o el primer subrayo del segundo rayo. Por lo tanto, es tan complejo el tema que solamente digamos, la exposición serena, la honestidad en el examen y el estudio escrupuloso de las tendencias emocionales, hacia dónde tienden, hacia la devoción hacia personas o hacia ideales, para saber exactamente si pertenece a la persona o sexto rayo. La devoción a la divinidad, sexto rayo, pero ¿en qué nivel? ¿Verdad? Existe, por ejemplo, el filósofo, la persona que tiene la idea abstracta de la vida. La filosofía abstracta es la base de la filosofía hermética, y todas las filosofías esotéricas salen de esta filosofía, digamos, oculta, esta filosofía abstracta, que no puede concretarse a menos que se posea una gran intuición y una mente muy equilibrada, una mente muy repleta de conocimientos y muy, digamos, llena de aspectos positivos mentales para poder expresar aquellas verdades. La mente concreta, el hombre científico, el hombre que tiende hacia la ciencia, que toda su expresión es a buscar las cosas concretas. Un tipo Virgo, por ejemplo, da esa tendencia de concretar mucho las cosas, de las formas de hacerlas lo más objetivas posibles, tanto para su examen intelectual como para una expresión, digamos, abstracta para los demás, si es que puede hacerlo. Siempre tiene un orden, digamos, algo cronológico exacto en toda su vida, cual de cierta manera es un poco también limitador. Pero el rayo de la ciencia concreta es el rayo, yo creo que es el más interesante, y todos estamos matizados de este rayo, porque esta manifestación
No sé desde cuánto, no importa, yo creo, porque los signos de los tiempos son evidentes y por sus frutos los conocéis. Por lo tanto, se ve que es una época científica, una época en la cual existen grandes descubrimientos técnicos, que la técnica usurpa, por así decirlo, el aspecto místico de la cuestión. El individuo místico puro, casi que no se conoce, salvo dentro de la jerarquía. Místico en un sentido espiritual, pero en orden trascendente. No me refiero al místico devocional, no hablo de este hombre en este caso, o de esta personalidad. Luego existe el tipo mágico, el tipo que utiliza la magia, y es el tipo que utiliza sin darse cuenta la radiación magnética. La verdadera magia siempre nace de una radiación. No se puede controlar el ritmo de la vida sin tener una personalidad muy magnética, muy influyente. Y hablar de magnetismo no me refiero al magnetismo animal, me refiero al magnetismo espiritual, que es el que produce la radiación espiritual. El verdadero mago es porque está influenciado por el séptimo rayo, que es de expresión del primero en lo más hondo. Y el primero es sintetizador, más el séptimo, que es de orden y de equilibrio, constituyen el tabernáculo de la verdadera magia. Yo creo que todos estamos tan matizados de rayos que descubrir el rayo esencial de nuestra vida, el que más nos impulsa y que en definitiva sea el rayo del alma, es muy difícil. En la meditación se puede tener ciertas nociones del rayo, siempre y cuando se analice cuidadosamente la situación y no se haga con fines espectaculares para decir tanto todo, yo soy el primer rayo, soy del segundo rayo o soy el tercer rayo. Es como aquel que dice soy de Géminis o soy de Sagitario o soy de Capricornio. Desde el punto de vista de lo que he aprendido internamente es que más que saber de qué rayos somos, más saber de qué signo astrológico somos, es responder de acuerdo a los signos de los tiempos, porque naturalmente cada mes hay un cambio de signo astrológico, cada época anual hay un cambio astrológico también. Cuando vienen situaciones conflictivas, ¿verdad?, cuando la gravitación de los astros es muy intensa, lo cual indica también la fuerza de los rayos implicados en el proceso, es cuando la persona tiene la oportunidad de crecer internamente, de darse cuenta de su situación psicológica, de saber cómo debe utilizar las energías. Y entonces se puede decir que aquel hombre no sabrá de qué rayo pertenece, no sabrá a qué signo astrológico pertenece, pero obrará correctamente de acuerdo a aquella presión astrológica o a la presión de aquellos rayos. Quizá esotéricamente se ha dado demasiada importancia a la concreción, y me pregunto si es necesaria tanta concreción dentro de un equipo psicológico como tener el individuo que tiene que desarrollar, que no se desarrollará por impacto en saber qué rayo pertenezco o a qué signo astrológico pertenezco y todas estas cosas, sino que será precisamente un cambio de situación de tipo psicológico total, basado en la serena expectación. Fijaos que hago énfasis siempre en la serena expectación, porque la serena expectación barre por completo la mente, con todas las figuraciones mentales, con toda la capacidad que tiene el hombre de saber a qué rayo pertenece o cuál es su cualidad predominante. Es simplemente aquello, es como la flor, que no hace conciencia de su perfume. Desde el momento en que la persona no hace conciencia de sí, es cuando gravita en sí el rayo predominante, el rayo de su alma. Ahora bien, si hablamos en términos, digamos, de rayos preponderantes, como decía ayer, hubo una efusión del cuarto rayo en la época del Renacimiento. Una infinidad de personalidades y egos muy adelantados del cuarto rayo vinieron a la encarnación precisamente para ayudar al crecimiento cultural de la humanidad. Después del rayo pasado, aquellas personas con aquel rayo seguramente en la próxima encarnación pertenecerán a otro rayo, y aunque queden siempre aspectos artísticos en su contexto, el átomo permanente, la expresión será a lo mejor científica,
tendremos un hombre que aliará la técnica con la intuición o con la inspiración. Y un científico del pasado, que haya hecho grandes descubrimientos científicos, quizás se manifestará en forma devocional por la imposición de los rayos predominantes hasta aquí. Igual será una persona que será, incluso dentro de su devoción, será científica. No caerá en la tentación, digamos, de dejarse llevar por el sentido devocional místico tradicional. También sabéis que hubo una época de misticismo del sexto rayo y florecieron grandes místicos. Todos los místicos que vinieron, digamos, en la época de Goethe, por ejemplo, en Alemania, de Lord Byron en Inglaterra, y todas las entidades que trabajaron en el sentido, digamos, del arte creador, en el sentido literario, todas esas personalidades venían precisamente de una efusión anterior del quinto rayo, cual significa que hace muchos miles de años que no habían encarnado y vinieron con el fin de dar una nueva luz. Cervantes lo mismo, y aún se especula a ver si había alguna relación entre los grandes místicos del pasado y la difusión mística dentro de la literatura. Y seguramente que esto es algo que pertenece mucho al tiempo de Saint-Germain, cuando estuvo trabajando en Inglaterra y en Alemania, y donde pasaba este adepto siempre había grandes convulsiones, porque como sabemos, era el Shoan del séptimo rayo, y el Shoan del séptimo rayo está aliado con el primer rayo, y siempre han trabajado muy conjuntamente el maestro Moria y el maestro conde de San Germán, o el príncipe Rakowski, como sabéis. Siempre ha habido estas efusiones de rayos a través de personalidades. Se nos dice que uno de los casos raros de primer rayo puro, procedente de no sé qué constelaciones, como decía Lipiter, fue Madame Blavatsky. Procedía de otra constelación o de otro planeta o de otro esquema. Vino aquí por algo determinado. Después de ver la obra de Blavatsky hay que suponer que realmente hizo algo importante. Lo mismo puede decirse de Napoleón Bonaparte en otro aspecto, un aspecto político. Sabemos que Napoleón también pertenecía a un primer rayo, pero a un primer rayo o un segundo o un primer subrayo de un segundo rayo, y por lo tanto no es lo mismo que un elemento puro como Blavatsky. Blavatsky, sabéis la fuerza que tuvo para imprimirte en el mundo la idea de la jerarquía, luchando contra el materialismo del siglo XIX, hasta culminar en la sociedad teosófica, y después lo que ha venido después en nuestros días, con todo el equipo, digamos, técnico, el equipo, digamos, teosófico que organizó todos sus estudios, y los libros que han venido de después. Si Madame Blavatsky, incluso yo mismo no hubiera podido escribir los libros que he escrito, abrió una gran compuerta de luz y estableció un contacto permanente entre la humanidad y la jerarquía, y estableció los límites marcados entre el materialismo puro y la espiritualidad pura, y no se quedó en el centro, sino que se marchó al aspecto puro de la iniciación. Y nada sabemos ya después de este gran ser. No sabemos qué ha sido de él, pero seguramente está trabajando en la jerarquía como un gran iniciado. Podemos decir, por ejemplo, los tipos representativos de los rayos. Todo el mundo puede saberlo. Sabemos que el primer rayo es la mía y el Manu. Está conectado con uno de los grandes Kumaras, el primer Kumara, que el segundo rayo está bajo la dirección aquí en la tierra del Cristo, o del Bodhisattva, o del Señor Maitreya, y trabaja en conjunción con el Señor Maitreya, pues el maestro Kutumi y el maestro tibetano. El maestro tibetano está en contacto siempre con el Cristo por línea de rayo. El tercer rayo, el de la filosofía abstracta, está en manos de este gran pintor que antes se llamó veneciano. Se ha dejado un nombre veneciano, se dice místicamente, o para dar un énfasis pictórico, que es el maestro más hermoso de la jerarquía, se le pinta como una aureola de luz,
pero esto no dice nada acerca de sus condiciones de tipo de rayo. Hablamos en el sentido de lo veneciano como un Shoan de rayo. Tenemos también el trabajo de un Mashoan. El Mashoan es el señor de la civilización. Este señor no solamente tiene el tercer rayo de síntesis, sino que tiene también el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo a sus órdenes. Es decir, que si al primero teníamos al maestro Moria en contacto con el Manu, al Kutumi en contacto con Cristo, digamos, o con el Maitreya, ya con los demás tipos de rayo, con el Mashoan, podemos decir que estos son el veneciano y es el maestro Serapis, el cuarto rayo, el señor de los Ancas se nos dice, y el maestro Hilarión de la ciencia concreta, luego vino el maestro Jesús, el que se nos habla históricamente, que nació en Galilea, y toda la historia que sabemos a través del cristianismo, y después viene el conde de San Germán, o el príncipe Rakoczy, haciendo énfasis a unas declaraciones hechas por el tibetano, que tuve el honor de traducir cuando estaba en Ginebra, que habla de que el maestro Rakoczy ya no es el Shoan del séptimo rayo, sino que es el Mashoan. Significa que ha dado un paso gigantesco, ha pasado de la sexta a la séptima iniciación. Después de esos grandes señores del departamento, del Manu, del Bodhisattva o de Maitreya y de Mashoan, existen ya solamente los grandes Kumaras y los señores del mundo, y tienen como agente, digamos, que enlaza con todos los planetas del sistema, a Buda, el señor Buda, aquel que se llamó el príncipe Gautama. Pero estas cosas, naturalmente, se pueden decir porque nos las van a explicar, digamos, esotéricamente, pero no podemos decir, a menos que en un grupo como nosotros aceptemos el hecho esotérico. Digamos que pertenecen al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, que hay los tres rayos principales, que son los departamentos, y luego hay los cuatro rayos de atributo. Esos cuatro rayos de atributo que serán tanto más importantes que los otros en la época que les corresponde actuar. Así que cuando hablamos rayos de aspecto somos predominantes en esta cuarta ronda, pero en la próxima ronda los rayos de atributo pasarán a ser rayos principales y los rayos principales pasarán a ser rayos de atributo. Tendrán tanta importancia. No es que un rayo sea mayor que otro o más importante que otro desde el ángulo de vista cósmico, sino que cada rayo tiene su época para manifestarse. Y ahora estamos bajo la égida del primero, del segundo y del séptimo rayo. Y el quinto actúa constantemente por ser un patrimonio de la humanidad, desde que adquirió la iniciación de la individualización, y continuará durante toda la quinta ronda. Por lo tanto, no hay problema de que queremos sin mente. Tenemos por delante todo un gran trabajo a realizar. Pero como digo, estas cosas son difíciles de calcular y que habrá que estar muy atentos para poder captar el significado de los rayos, atravesando, por así decirlo, nuestra conducta diaria, viendo cómo actuamos, nuestras reacciones más íntimas, contemplarnos honestamente tal cual somos, no queriendo buscar mistificaciones a nuestros aconteceres, ni a nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de mostrarnos ante la vida. Entonces, un día, sin darnos cuenta, sabremos, sin que nada nos lo diga, cuál es el rayo que pertenece a la mente, el que pertenece al cuerpo emocional y el que pertenece al cuerpo físico. Teniendo en cuenta que los rayos que imperan sobre el cuerpo físico son los rayos, digamos, nones, no los pares. Los pares actúan siempre sobre los cuerpos emocionales o cuerpo físico. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta si somos mentales o somos emocionales. Y si somos mentales, ¿cómo actualizamos la mente para controlar las emociones? Y cómo estas emociones controladas llevan así la conducta correcta.
Pero todo se basa no en la espectacularidad de decir soy de tal rayo, sino que abriéndonos a la posibilidad, estando abiertos a la oportunidad, el rayo se manifestará en nosotros. Y cuando llega a cierto punto de tensión creadora dentro de nuestro ser, el no se revelará. Porque hay que darse cuenta de que el rayo es una entidad, es un logos planetario. Y que por lo tanto, por aquella línea del rayo podemos ascender hacia él. Me refiero exactamente al rayo del ego. Por el rayo del ego se nos da la iniciación. Por el rayo del ego establecemos contacto con los planos superiores hasta llegar al plano búdico. Y con el rayo de la mónada pasamos del plano búdico hasta el plano monádico. Y somos conscientes de todos estos 6 planos. Es decir, que la pregunta es una pregunta inquietante, una pregunta que todos quizás, si hemos estudiado esoterismo, nos hemos preguntado alguna vez: ¿a qué rayo pertenezco? ¿Cómo se manifiesta ese rayo en mí? ¿Y cómo puedo saber yo este rayo para utilizarlo en forma creadora? Y fijaos bien que cuando estamos matizados por un rayo, y este rayo con toda nuestra vida personal, la personalidad es incapaz de reaccionar contra el rayo porque le ha dado entrada. Es decir, que el que sepa que es el primero, segundo, tercero, cuarto rayo no tiene importancia. La importancia es que su expresión sea una expresión pura de tal rayo o de tal otro. Comprens la molt dificultat, això? Bueno, yo diría que el hábito, ahora he cambiado la situación porque es muy interesante, porque el hábito de estar atentos a los rayos, a la conducta que se manifiesta a través de nosotros, que es la expresión de un rayo, nos lleva a la iniciación. Sabemos que la iniciación está actuando el fuego eléctrico. Y el fuego eléctrico solamente puede provenir del primer rayo. Así que no solamente tenemos el cetro del Señor del mundo aplicando sobre los centros del iniciado, sino que sobre el cetro del Señor del mundo está el cetro, digamos, del logo solar. Y sobre el cetro del logos solar está el cetro del logos cósmico, o de aquellos logos asociados con nuestros logos para los trabajos mágicos dentro de los sistemas a los cuales pertenecemos. Pero la iniciación siempre es una característica de rayo. La primera iniciación, por ejemplo, hay que haber dominado hasta cierto punto el tercer rayo. En la segunda iniciación tiene que haberse controlado hasta cierto punto el segundo rayo. Y en la tercera iniciación ya empieza a actuar el primer rayo, que no será solamente el subrayo del rayo solar, sino que será un rayo ya directamente del cosmos, transmitido a través del cetro del logo solar y del logos planetario. Y naturalmente, ¿por qué pensáis que hay 2 maestros al lado del iniciado en el momento que surge la iniciación o el fuego iniciático del cetro? Porque se establece, digamos, un punto de tensión creador de equilibrio entre el maestro que representa el aspecto positivo del aspirante y el otro maestro que significa el aspecto negativo del aspirante. Porque, como sabéis, el hombre es dual, tiene una parte positiva y una parte negativa. Si una fuerza sintética, como es la fuerza del primer rayo, aplica sobre una dualidad, la destruye. Pero si la aplica en el centro de distensión creadora, constituida por los 2 padrinos, el maestro que apadrina es el maestro que ha ayudado al aspirante hasta llegar allí. Y el otro es otro maestro que viene también por afinidad del rayo, que hace la parte, digamos, opuesta del proceso. Entonces el cetro se apoya sobre los centros del iniciado, pero los brazos de los maestros están sobre el discípulo. Están primero cargando su energía y transmitiéndosela. Hacen un triángulo. Hay el maestro
del campo positivo, el maestro del campo negativo y el aspirante a la iniciación, que están con las manos dadas así. Y entonces, por un proceso mágico, si es en la primera iniciación y la segunda, el cetro lo utiliza el Bodhisattva o el Señor Maitreya, apoyándolo en el centro místico donde están los maestros y el discípulo que está recibiendo la iniciación, y empieza a circular la energía entre los tres, y de vez en cuando una de aquellas fuerzas que están atravesando las tres individualidades penetran los centros del iniciado, y están así un rato que no se puede decir el tiempo que están atravesando. Cuando el iniciador comprende que el centro está cargado, el centro específico para aquella iniciación, entonces deja de actuar el cetro. Entonces levanta el cetro en señal de que termina la iniciación. Y en todas las iniciaciones pasa lo mismo. Solamente hay una variación, y es en la tercera iniciación. Cuando ha pasado la primera y la segunda iniciación, existe también el triángulo de fuerzas entre el maestro que trata de llevar a su discípulo a la iniciación, el maestro que apadrina el polo negativo, el polo positivo, y el aspirante a la iniciación o el iniciado que está recibiendo la tercera iniciación. Y entonces ya no es el Cristo que está actuando, dejando de tener el cetro así y bajándolo a sobre el iniciado. Es como la espada del rey Arturo a sus caballeros. Lo apoya no encima del hombro, sino encima del corazón del iniciado. Pero va corriendo toda la energía a través de esos centros, hasta que el Señor del mundo comprende que ha llegado un momento, entonces levanta otra vez en signo de que ya terminó. Entonces hay una ceremonia muy rica en significados, hay unas formas geométricas. Entonces solamente quedan viendo el proceso los grandes iniciados, en esta iniciación me refiero. Los demás solamente asisten como meros espectadores, sintiendo la fuerza del Señor del mundo que está atravesando los rincones que están los matizados. Hay que decir también que en las primeras iniciaciones, la primera y la segunda, vienen precedidas de dos iniciaciones menores. Seguramente que muchos de nosotros tenemos estas dos iniciaciones menores y nos preparamos por la tercera, que es la primera jerárquica. En la primera y en la segunda iniciación, cuando Cristo levanta el cetro, pregunta primero: Señor, ¿puedo hacer esto en tu nombre? Porque solamente existe en nuestro planeta un iniciador, que es el Señor del mundo. Entonces brilla encima del iniciado la estrella de 9 puntas del Señor del mundo. Y entonces sabe el Cristo que el iniciado puede entrar en la jerarquía. Y entonces cuando aplica el cetro. Antes, cuando existe el proceso de las primeras iniciaciones menores, sobre el iniciado hay la estrella de 5 puntas del Cristo. El Cristo es el que da la bienvenida al aspirante a una de las pequeñas iniciaciones. Y no sé si habéis soñado alguna vez que estáis en un grupo de personas y que hay una persona que lleva algo en la mano y que quizá os ha aplicado la fuerza a vosotros. Si no, no estaríais aquí. Todos que están aquí, de una u otra manera, están a punto o han recibido alguna de estas iniciaciones menores. Y luego el proceso continúa a partir de aquí hasta la cuarta iniciación. Una iniciación en la cual interviene el reino humano como todo, siendo el iniciado una florescencia del cuarto reino. Y impera el cuarto reino. Se está, digamos, produciendo un hecho espectacular, porque entonces el rayo del Señor del mundo va sobre un centro que destruye el cuerpo causal. Es decir, que hasta aquí el fuego de Kundalini iba ascendiendo en cada iniciación un grado. Pero en la cuarta iniciación, toda la fuerza contenida en el centro molará tiene que ascender hasta el corazón. Y entonces toda la fuerza del fuego eléctrico del primer rayo de la iniciación desciende a través del fuat hasta el coincide en el corazón. Se encuentran dos fuerzas tremendas. Es el caso de un cortocircuito y produce una conflagración dentro del cuerpo causal y lo destruye.
Y entonces hay una liberación. Es la liberación del ángel solar. El ángel solar retorna al plano búdico, o al corazón del sol, que es el plano búdico. Y se produce el hecho de que el alma se convierte en su propio ser, en su propio ego, en su propio ser superior. Ya no existe la personalidad, ha desaparecido por completo. Antes hubo la personalidad integrada, después desapareció la personalidad integrada, y queda solamente la fuerza mística del primer rayo actuando en conjunción con el segundo sobre el tercero. Aquí sí que se puede explicar algo sobre los rayos, pero en un sentido muy metafísico, muy hipotético, por así decirlo, muy abstracto. Pero para que veáis que los rayos están actuando en todas las personas, y que en cada persona, en cada tipo de rayo existen solamente variaciones. ¿Cuál es la variación? Los ángeles que asisten en el proceso. Por ejemplo, en la primera iniciación actúa un tipo de ángeles, en la segunda lo mismo, y en la tercera lo mismo. En la primera iniciación actúan los Agni-Suryas o los Agni-Shaitas, en la segunda iniciación los Agni-Suryas, y en la tercera iniciación los Agnisvatas. Son grandes arcángeles, grandes seres de gran continuo espiritual, que pertenecen quizá a otros universos del pasado. Tienen un gran poder y están rigiendo o siendo lugartenientes de los señores de los reinos, de Yama, por ejemplo, de Varuna, o bien de Agni, o bien de Surya, o bien de el nombre que se le dio a cada cual, un nombre diferente a los dioses de los reinos y de los planos. Pero en todo caso, la iniciación siempre es la expresión de un rayo dejándose gobernar por un rayo sintético, el primer rayo. Y el primer rayo siempre está presente, porque es el rayo del poder que está en el cetro. En ese cetro iniciático, del cual seguramente hablaremos un poco el miércoles próximo, hablaremos de la iniciación, y hay que hablar un poco de los cetros de una forma muy científica también, tratando de que la gente comprenda, por ejemplo, la realeza en las monarquías se simboliza por el cetro y por el mundo. Daos cuenta, Señor del mundo. Es decir, que inicialmente las monarquías fueron algo legado por la jerarquía. Fue después que las monarquías se hicieron autoritarias y sojuzgaron los pueblos cuando se perdió el valor del cetro y el valor simbólico del mundo que lleva cada raíz humana. En el momento de la coronación. La coronación es el tercer aspecto siempre. Hay el primero el cetro, el segundo el mundo y el tercero la corona. Fijaos bien, son tres símbolos que no sé si os habéis dado cuenta, que lo tienen todos los reyes del planeta, incluso los reyes, digamos, de los países aborígenes. Llevan algo parecido a esto. Llevan una vara, aunque sea una caña. Es el símbolo de poder. Y si alguien ha tenido la fortuna de ver alguna vez, verá que tiene también un pequeño palillo en la mano, a través de lo cual da pigmentación a las flores. Es un pequeño cetro de poder también. Bueno, son cosas que diréis muy interesantes, no todo el mundo puede comprobarlas, pero hay que preguntarse cómo se pigmenta una flor, cómo tiene este color blanco o amarillo o verde, porque los rayos impregnan. Pero ¿quiénes son los artífices que a través de los rayos pigmentan las flores o pigmentan los frutos o los vegetales? Mirad que hay variedad de colores y colores hermosísimos que se extienden por todas las gamas, digamos, de iris. Pero no nos preguntamos por qué. Y para mí es más importante esto que saber a qué rayo pertenezco. Porque esto, precisamente la atención hacia la pequeña obra de la naturaleza, es la que desarrolla todo rayo de poder, la que te ilustra en el sentido creador, la que produce la síntesis finalmente. Bueno, esto ha sido un poco largo, ¿verdad? Es muy interesante, pero se desprenden cientos de preguntas. Unas de ellas, por ejemplo, puede ser ¿cómo se determina, volvemos un poco a ampliar la pregunta que le señora Ramón, ¿cómo se determina que en cada vida determinada
una de las esferillas que componen el átomo permanente sea de quinto, sea de segundo rayo. Luego, por ejemplo, visto clarividentemente, el aura de la persona no tiene solamente o cuadrados o triángulos o esferas, sino que hay algunas que tienen cuadrados y triángulos o triángulos y esferas, ¿no? Entonces, o sea, esta obra débica de alguna manera viene a indicar el proceso iniciático que está sufriendo, por decirlo así, aquella personalidad. Sí. En fin, hay mucho. Sí. Bueno, es muy interesante porque precisamente la red etérica que circunda al ser humano, o la aura etérica, como decía Ramón ayer, tiene estos matices geométricos. Es decir, que una persona totalmente material tiene cuadrados, pero el hombre corriente tiene una serie impresionante de cuadrados y triángulos, muchas veces formando edificios dentro de la propia aura. Una aura impenetrable para la energía superior es una aura de cuadrados irregulares. Si lo vemos en un sentido cuatridimensional, aquello que antes era una figura geométrica en plano pasa al volumen. Y iniciado la primera iniciación se le descubre el valor de las formas geométricas, no partiendo de la línea ni tampoco del plano, sino partiendo del volumen. Y empieza a ver en volumen y no en plano. Que una carga de nuestro conocimiento actual es que incluso las ideas las vemos en percepción plana y no en volumen. No vemos el contenido de la idea, vemos un concepto, pero no la idea no la vemos, porque nos falta todavía esta fuerza cuatridimensional. Aún no hemos establecido contacto con el cuarto éter, que es el que nos tiene que dar la clave de la cuarta dimensión. Pues el cuarto éter y el cuarto subplano del plano astral y el cuarto subplano del plano búdico están entrelazados, y no puedes mover uno sin mover de una u otra manera el otro, y por lo tanto todo este proceso es un proceso que se va realizando malgré nous, a pesar de nosotros se está realizando. Por tanto, es interesante también comprender que eso de las espirillas, por ejemplo, solamente hay que decir que cuando se manifiesta la fuerza de Kundalini en los tres mundos, en el mundo que nosotros estamos habitando o estamos inmersos en él, y a través del centro Muladhara, a través de un centro determinado, el centro Muladhara, por así decirlo, del reino mineral tiene un solo pétalo. El reino vegetal tiene 2 pétalos, el animal 3 pétalos, y entonces el cuarto reino tiene 4 pétalos, y el centro Muladhara es una cruz con 4 pétalos, ¿verdad? Pues así ascendente así en proporciones geométricas, porque todo Dios geometriza, ya lo sabemos, como decía Platón un iniciado. Hay también las fórmulas genéricas, las fórmulas, digamos, arrópicas, las formas serenas, las formas áureas, y esas formas áureas, que son la medida típica de la creación, que es la medida del sol aplicada a cada una de las cosas creadas por una cosa. Todo esto tiene que ver, primero, con la red etérica, porque el color depende de la red etérica. Una red de triángulos le da un color muy distinto de una red en cuadrados, y una red en forma de círculos le dará un color muy distinto visto desde el plano oculto. Es decir, que incluso si viésemos los tejidos etéricos de cada uno de los objetos que vemos, veríamos como cierta disposición geométrica en líneas estructurales da el color. Es decir, que la línea estructural corresponde a tal rayo, y quizá todavía no hemos penetrado en el sentido de la aritmética o del cálculo o del, digamos, de toda la ciencia exacta para entrar dentro de la geometría esotérica y darnos cuenta del valor de una forma geométrica desde el ángulo de vista del logos, no del ángulo de vista humano. Y decir también que cuando hablamos del aura y decimos que vemos triángulos, cuadrados y circunferencias o círculos en evolución en las auras en gran proporción, y excepto un adepto que todos son círculos perfectos de todos los colores,
Debemos decir que esto es solamente cuando hablamos en una tercera dimensión. Pero si vemos el iniciado al discípulo o a una persona corriente desde la cuarta dimensión o desde la quinta dimensión, veremos que hay esferas, que hay pirámides cuadrangulares y que hay hexaedros o cubos. Y no existen cuadrados, ni existen triángulos equiláteros, ni existen tampoco círculos. Existe la parte poliédrica, ¿verdad? Porque los vemos en volumen, por lo que decía antes. En volumen, en color y transparente. Podéis imaginar una forma en volumen, cualquier forma en volumen, mirando a través de ella, cualquier color. Ahí está la raíz de los rayos. Y el día que veamos esto, sabemos los rayos de cada cosa. Sí. Refiriéndome a esto de los poliedros, una vez dijiste que los ángeles ocupan el espacio de intersticios entre, digamos, con esferas, y agrupamos muchas esferas, hay intersticios, hay espacios entre medio, ¿no? Sí. Entonces, el cubo, digamos el hexaedro, es la única forma que ocupa el espacio sin intersticios. Sí. O sea que entonces se entiende de que es material. Pero entonces ya no hablamos de ángeles, hablamos de elementales. Que ya es material, sí. O sea, ya toca, ya Exacto. Podría Entonces, ser algo así. Sí, exacto. Sí. Y precisamente el ángel, los ángeles, ocupan todos los espacios intermoleculares del universo. Por ejemplo, entre la gravitación del Sol y de la Tierra hay una gravitación X, 0, que es cuando la fuerza del Sol y la fuerza de la Tierra llegan a un punto de equilibrio, del cual constituye el círculo en el paso del planeta. Allí hay un equilibrio perfecto, desde el ángulo de vista esotérico. Y allí están los ángeles, en ese rincón inconcreto, indefinible, hipotético para muchos, pero es un hueco, un espacio vacío, si podemos decir que hay vacío, vacuidad dentro del espacio. El espacio, si lo vemos desde un ángulo de vista muy esotérico, veremos que es sólido y que nosotros somos agujeros dentro del espacio, lo cual todavía es una idea difícil de captar por la mente concreta. Las burbujas del Coilón, como decía Ramón ahí, somos burbujas dentro de un espacio que es denso. No nos damos cuenta porque nuestro hábitat, lo que estamos habitando aquí, lo vemos en el sentido de espacio, nos movemos en el espacio. Pero se está trabajando en escultura en vaciar las fuerzas, los modelos, de las estatuas, vaciadas por dentro. Y son iguales que las otras, si fijas bien. Es una cuestión de perspectiva. La perspectiva, por ejemplo, de cualquier constelación. ¿Es realmente aquella constelación en relación con las constelaciones o una estrella con respecto a otras, tal como la vemos? Seguramente que no es verdad. Porque vemos un espacio plano. Aquí está otra vez el proceso. Si viésemos un firmamento estrellado, no en un plano, sino en una dimensión superior, en una cuarta dimensión, cambiaría completamente la perspectiva. ¿Por qué no veríamos las distancias, las figuras que hacen en un plano, sino en su volumen? Y es muy diferente. Es decir, que toda la idea geométrica del universo es falsa. Desde el ángulo de vista esotérico me refiero. Esotérico profundo. Porque nos basamos en perspectivas, en líneas estructurales que están deformadas por la deformación del eje de la Tierra. Porque el eje de la Tierra está 23 grados, 28 minutos de inclinación con respecto a la eclíptica. Pues de acuerdo con el Sol, que es el padre de la vida y de la inteligencia, la relación que existe de perspectiva falsa. ¿Por qué no vemos las cosas tal cual son, sino tal como las vemos, verdad? Y la astrología, no pasa lo mismo con la astrología, no pasa lo mismo con los rayos, no pasa lo mismo con la sabiduría de las edades. Hay que crecer mucho en inteligencia y en poder para darse cuenta de estas situaciones. La situación exacta geométrica es una verdad innegable, pero me refiero que
Si vemos, por ejemplo, un pentágono al espacio, y cómo trabajar desde el ángulo de vista del discípulo, y cómo trabajar en un sentido creador, y cómo manifestarnos a través de algún rayo, o dentro de aquel rayo, sin que hagamos ninguna ostentación de ello, como una cosa natural. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucha energía a desarrollar, hay muchas oportunidades para el futuro, pero hay alguna idea en lo que he dicho que puede ser meditada con atención, porque os dará una nueva noción de la vida, psicológicamente hablando. Os explicará las tendencias del hogar, el por qué os sentáis siempre en un sitio determinado en el hogar, o tenéis un sitio preferente a sentaros, o para trabajar, o para estudiar, o cuando vais por las calles hay una calle que os atrae más la atención. Todo esto es llevado geométricamente, por la geometría esotérica, no por la geometría del espacio que conocemos. En fin, no sé si me he hecho comprender, porque es abstracto y naturalmente es como decir, por ejemplo, la edad de una cadena, la edad de una ronda, de un kalpa, de un mantra o de un mahamantara. Es tremendo, un kalpa, un eón, que nos importa mucho esto. Cuando estamos sumergidos sabiendo que nuestra edad, la media son 72 años, desde el punto de vista cósmico, como humanidad, no como ser humano. Un ser humano puede vivir 150 años, pero habrá muchos seres que nacerán y morirán enseguida, o vivirán muy poco, o se morirán en su más tierna juventud. Pues entonces de la situación del esoterismo, que es una fuerza liberadora, puede constreñir nuestro radio de acción cuando se hace muy concreto, muy complejo. Y por lo tanto hay que desarrollar la mente abstracta para comprender las cosas en volumen, no solamente las formas geométricas que vemos, físicas, sino las formas internas de las ideas, las formas de los pensamientos, las formas de logos, las formas elementales, las formas de los devas. Todo esto contiene una parte tremenda de impulso creador para nosotros. Y creo que algún día nos decidiremos a penetrar en este vasto campo, digamos, de la cuatridimensional, para poder trabajar con más eficiencia dentro de ese aspecto creador de nuestro trabajo humano. El karma también, voy terminando, no quiero pensar demasiado. El karma también se puede considerar así, no en forma, digamos, como lo hacemos en ese espíritu pesimista, aquello que es la desesperación del karma, que hay algo que fatalmente nos lleva a una situación. Lo vemos en un plano, pero ¿qué pasará cuando veamos el plano en su volumen? Y a través del volumen pasemos a considerar a los señores del karma y empecemos a penetrar en sus obras, sus designios, sus decisiones. Lo que se hacía ayer, lo que se hacía, por ejemplo, la creación del sistema solar. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando el Logos ha depositado su atención dentro del espacio donde él ha elegido su situación para crear su universo, hay algo mágico que frecuentemente se olvida. Es que encima de aquel punto se crea una cruz, que es la cruz del karma. Y hay 4 señores que están rigiendo todo el proceso y que marcan el círculo, no se pasa, el ring pass not del maestro tibetano. Y aquello sí que hay que tener en cuenta, porque las limitaciones de los logos ven impuestos por su propio karma. Entonces, como consecuencia, la expresión de un logo siempre es a través de la cruz, con los señores lepicas, si se trata de un universo superior, o de los representantes de los señores lepicas, como sucede en nuestro universo. Porque los señores del karma de nuestro universo son dependientes de los señores lepicas de la logia de Siria. Y por lo tanto aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Y no vamos a estar cortando tela porque tampoco no podemos comprobar. En fin. Pero una cosa que me gustaría acabar de redondear. Sí. Vemos que, como el nombre indica, los átomos
permanecen siempre. Y que cíclicamente, supongo que marcado por la mónada, por el ego, quien sea, entra una espirilla determinada en cada uno de estos átomos para, según vemos por ejemplo en astrología, tener una cierta lección, un cierto tipo determinado de karma, un cierto tipo determinado de experiencia bajo cada uno de estos rayos, ¿no? De alguna manera pulir la personalidad, prepararle a todos los tipos de experiencia bajo cada una de estas influencias de rayo, ¿no? Entonces se puede decir también que esta preponderancia o esta determinación cíclica de manifestación de cada uno de los rayos, aparte del rayo preponderante para toda la humanidad o que emane del logos o de los señores de rayo, es decir, cada uno de estos átomos permanentes tiene que pasar por todos los rayos, con todos sus correspondientes subrayos, con cada uno de los conjuntos de estos átomos permanentes, que suponen una total interacción entre cada uno de estos. Es decir, los átomos permanentes permanecen siempre, pero se alteran las espirillas. Sí, totalmente. Esto, ¿no? Sí, sí. A medida que el átomo se hace más complejo, la persona se hace más sencilla y más simple. Es un proceso que parece paradójico, ¿verdad? A medida que el individuo va ascendiendo en poder, se desarrollan las espirillas. El proceso se puede decir, como decía Ramón ayer, a través de todo el contexto que va descendiendo, es decir, que hay un átomo puro, simplemente puro en el plano átmico, en el nivel atómico plano átmico, que va descendiendo y se va agregando materia hasta llegar al átomo de hidrógeno. Todo es un proceso químico visto desde el punto de vista esotérico. Pero nosotros más, fijaos bien, y no creáis que vaya contra lo que dice el tibetano, sino que estoy traduciendo y veo que hay cosas que son después de captar una pequeña minoría. Entonces a nosotros como esotéricos nos importa mucho la gran mayoría de personas que pueden comprender algo. Y es a partir de la agregación de átomos, desde el hidrógeno, pasando por el helio, llegando al más elevado de todos, el aurencio, que tiene 103 protones, 103 electrones, y que por lo tanto tiene 103 átomos de hidrógeno en su núcleo. Esto es más importante porque nos explica la parte física, que es la que podemos palpar y medir. A partir de aquí, yo solamente establezco algo abstracto, son los anos. Los anos que están dentro del átomo de hidrógeno, son en 1 y 18. Sumáis 1 y 8 es el 9 del hombre, ¿verdad? También sé que hay 9 anos en el plano, digamos, en el plano búdico. En el plano búdico hay 9 anos solamente. En cada plano son 3 anos más en cada uno de los, prescindiendo de espirillas, solamente buscando la parte más científica, más al alcance. El plano ádico tiene solamente 0 anos. 3 anos, digamos, en el plano monádico. 6 en el átmico. 9 en el plano búdico, 12 en el plano mental, 15 en el plano astral y 18 en el plano físico. Y cuando llegan 18 al plano físico se crea la burbuja de hidrógeno. Y entonces empieza la manifestación física. Y todo cuanto existe en el universo son variaciones de los anos a través de los átomos de hidrógeno. Y no es que siga precisamente una regla de que cada átomo de hidrógeno tenga, o cada agregado atómico tiene que multiplicarse el número de protones y electrones por 18 anos, sino que hay aquí un misterio. Y claro, todos los misterios directamente, que se revelan con la iniciación. Es decir, que esto es lo que más interesa, saber todo cuánto se relaciona con esto que pensamos y medimos, y con la conducta, naturalmente. Solamente se nos dice que de la misma manera que entraron en la manifestación los fuegos de Kundalini en todos los reinos, a raíz de sus pétalos, es a raíz de las espirillas que se manifiesta la iniciación, o la expiración, o la evolución de la forma, que es la de la conciencia, y finalmente la de la propia vida, de la propia moneda. Cuando tengamos 7 espirillas desarrolladas, seremos grandes maestros del cosmos. Ahora tenemos 4 espirillas muy desarrolladas y una que está desarrollándose. Corresponde a la 5ª subraza de la 5ª raza en esa 4ª ronda. Es decir, que aquí hay
yo no sé cómo está la cabeza a veces, porque es que realmente son ideas muy abstractas, porque te vas metiendo por dentro, ya lo puedes ver, porque te vas tan lejos que no voy a volver ya, porque te sientes sumergido en el cosmos, pero damos cuenta solamente que lo interesante es permanecer anclados ahí, no anclados a la materia, cuidado, sino a un estado de conciencia, de percepción de todas las cosas dentro de su propia dimensionalidad, tratando de avanzar cada vez más y dando a cada cual lo que se merece, siendo muy equitativos en el dar, muy circunspectos también en el dar y muy parcos en el recibir, cual sucede al revés, ¿verdad? Nos gusta más recibir que dar, el proceso está aquí. Y quizá nos demos cuenta de que el desarrollo de las experiencias depende de que nos ofrezcamos más y pidamos menos. ¿Qué pasa ahora? Y voy a terminar, ahora sí que termino. Cuando el Padre Nuestro se dio en la plena era de Piscis y se decía: Dios mío, dame esto, dame el otro, líbrame de la tentación, el pan que me falte y líbrame de todas esas cositas, ¿no? La técnica de la nueva era es ofrecerte a la divinidad para hacer algo. Desde el punto de luz, por ejemplo. Y si yo me ofrezco que baje la luz a la tierra, que descienda al Cristo, como si tú imperases en aquel momento sobre el cosmos, que es que baje el Cristo, que descienda la luz, que la voluntad de Dios sea conocida. Me parece muy interesante esto más que la ejercicio. Quizá porque estamos muy galvanizados todos nosotros dentro de la época de Acuario, porque no hay que esperar que la época de Acuario se manifiesta para ser acuarianos, ¿verdad? Como estaba el conjunto. Vamos más allá, el esoterismo va siempre más allá de lo que dicen las estrellas. La iniciación va más allá de los cálculos del tiempo. Por eso está la iniciación, para que vayamos más allá de lo que rige el tiempo y los signos astrológicos y incluso los rayos. Vamos más allá de esto, ¿no? Bueno, vamos un poco de educación. Cristo destina a la tierra, se puede decir también que el amor destina a la tierra. Bueno, el Cristo ya sabéis que no es un nombre histórico, sino es un estado de conciencia. Es el amor, precisamente. Pero cuando el tibetano ha dado esto de esta manera, recibido de manos del Cristo esta invocación, hay que hacerlo tal como se dice, porque tendrá un efecto quizá más imperante sobre las mentes y corazones de los seres humanos. Digo yo, pero cada cual dentro que emplee la forma que mejor le parezca, teniendo en cuenta que la meditación es de participación de grupo, que no está Vicente aquí solamente dando un mensaje y dando una meditación personal, que todos estamos involucrados en esta meditación. Y el éxito es que todos estemos trabajando en esta meditación, sintiendo lo que estoy diciendo, porque es lo que decís vosotros, no corazón. Igual lo puede hacer cualquiera de vosotros si no tiene miedo al ridículo, de lo que sucede con sus servicios. Que si el lom me sale mal, se haré un gallo, como se dice. Esto estoy cansado de oírlo. Pues bien, hay que atreverse y hay que educar la voz para hacer gallos. Porque claro, empecemos a reír todos y sería un show, no sería una meditación. Y esto me ha pasado estando... voy a terminar, ahora sí que terminar. Pero en la escuela arcana, me acuerdo que un día estábamos en la salita de meditación, esto está allí, ¿verdad, Javier? Sí. En la sala de meditaciones que hay una especie de talismán que el maestro tibetano dio a la isla de cuando inauguró los centros. Hay un centro, un talismán en Nueva York, otro en Ginebra, donde estaba yo, y otro, en Londres. Y siempre cuando había una dificultad en la escuela, nos pusimos así, con el centro, y pedíamos invocación a los dos centros. Y nos tardaba mucho en venir la ayuda, moral, material, conclusión. Y me acuerdo que un día estábamos con el señor Jean Reng y estaba el señor Janssen. Estábamos haciendo la meditación. El señor Janssen, pero tocaba aquel día de la meditación y nos quiso que pasasen a hacer el él. Entonces hizo un gallo, pues que empecé a reír yo. Me pude salir de la escuela porque no pude contenerme. Fue algo espantoso, ¿sabes? Es que no podía contenerme. Pues os digo que quizá pasaría lo mismo aquí. Entonces no sería. Y en tanto no exista nadie que lo haga sin miedo y educando la voz, porque la voz hay que educarla. Fijaos bien que el mantra Om, si lo relajáis bien,
es una forma mágica para adquirir poder interno y para adquirir radiación, porque estáis utilizando una forma que pertenece a la propia divinidad a través de logos planetarios. Pero ponemos en contacto con Dios a través de los ángeles mensajeros. Así que aprended a pronunciártelo. De un día, con una voz queda, lo haremos todos. Y en un conjunto veis que no tenéis miedo y lo hacemos bien. Un gran acorde. Entonces sabéis lo que es una meditación de grupo, como se hace en la escuela arcana, cuando hay los grandes reuniones anuales, las festividades sagradas, digamos. Bien.